la bienvenida a todos los que nos ven y nos escuchan a través de radio y televisión cristiana Querigma. Un fuerte aplauso a ellos. We also welcome those that watch us and hear us through Christian Radio Querigma. A todas las madres que nos están viendo a través de estos medios, To all the mothers that are watching us through these means, las saludamos desde acá, we greet you from here. las bendecimos y le decimos feliz Día de las Madres. We bless you and tell you Happy Mother's Day. Desde acá, desde la iglesia Estrella Resplandeciente de Jacob. From the Radiant Star of Jacob Christian Church. Ubicamos en el 185 de la calle Chapel, en la hermosa ciudad de New Haven. 185 Chapel Street, New Haven, Connecticut. Amén, qué bueno. Bienvenido a nuestra programación. Welcome to our programming. Gloria a Jesús. No se vaya después del mensaje, After the message, do not leave. porque hay algunos reconocimientos. We still have some acknowledgments or Y recognitions to Yannick give out. anunció que van a haber algunos bloopers. And ¿Así Brother que se dice? Janik announced that we're going to have some bloopers. Algunas cosas chistosas que pasaron durante esa grabación. Oh boy. Así que usted no se la va a perder. Some funny things that happened during the recording. A mí no me pasó ninguna, le I'm pasó a los demás. I'm leaving. Vamos a la palabra del Señor. Let us go to the word of the Lord. Y en lo que busca la escritura en Proverbios capítulo 31, verso 1, póngase de pie. And I ask you to please stand up as you go into your Bibles in the chapter 31, the book of Proverbs, verse 1. Sí, solamente el verso 1. We're only going to be reading verse 1 of chapter 31 of the book of Proverbs. Le suplico que en sus oraciones privadas I ask you that in your private prayers, y las hermanas que oran por las peticiones, the sisters that pray for the petitions, porque pusimos la petición ahí también, because we place the petition ourselves, seguir orando por nuestra hermana Rosa García. to continue praying for our sister Rosa Garcia. Ella está hospitalizada otra vez She's once again hospitalized. y celebró su cumpleaños y está celebrando el Día de las Madres en el hospital. She celebrated her birthday and now celebrating Mother's Day Oramos at the por hospital. ella. And we pray for her. Y no se olvide también de nuestra hermana Lina. And don't forget about praying for our sister Lina. Lina es pastora fundadora en esta iglesia Lina is the founding pastor of this church. y está hospitalizada And she's also en un hospitalized. sitio, en un hospital de recuperación en la avenida Quinnipiac. She's over at Monowese Rehab Center on El Quinnipiac lugar se Avenue. llama así mismo, Monowese. en inglés Monowis, en español Montowis. Esa es la versión latina. Es muy cerca de nosotros. Very close to us. Usted puede ir a visitarle, You could go and visit her. le puede llevar sopitas, comida, You could bring her food, flores. flowers. Sobre todo su presencia es muy importante. But above all, your presence is very important. Amén. Amen. Yo sé que mucha gente nueva quizás no sabe que ella fue la pastora fundadora know that junto con su esposo aquí. I know that many people, the new people, do not know that she's the founding pastor here, Pero no nos podemos olvidar de ella. but we cannot forget her. Amén. Así que por favor pase por allí. So please go by. Proverbios 31, Book of Proverbs, verso 1. Book of Proverbs, chapter 31, verse 1. Voy a leer en la versión Reina Valera primero I'm first going to read in the King James Version, y luego voy a leer en la nueva versión internacional el mismo texto. and then the same text in the New International Version. Dice la palabra del Señor. The word of the Lord says, Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. the words of King Lemuel, the prophecy that his mother taught him. Ahora mire cómo lo dice la nueva versión internacional. Now look at how the New International Version says it. Los dichos del rey Lemuel, oráculo mediante el cual su madre lo instruyó. The sayings of King Lemuel, an inspired utterance his mother taught him. Amén. Amen. Antes que se siente, Before you take your seat, dele la mano que está a su lado, give your hand to the person next especialmente to you, si es una madre. especially if she's a mother. Si es una madre, dígale, If it's a mother, tell her, eres profeta de Dios para tu hijo. you are a prophetess of God for your son, Amen. for your child. Siéntese. Take your seats. Amén. Veo por allí también mi hermano Ángel Hernández. Ángel,
Dios te bendiga, me alegro verte. ¿Cuántos se alegran de ver a Ángel? Brother Amén. Angel Hernandez. Qué bueno, gloria al Señor. Quiero compartir con ustedes el siguiente tema. I want to share with you the following theme, Y quisiera que especialmente las madres me presten atención. and I would especially ask the mothers to pay attention. El tema es The theme is la madre del consagrado a Dios. the mother of the consecrated to God. Ese es nuestro tema. That is our theme. No se hace mención en este capítulo del nombre de esta excelente madre. There is no mention in this chapter of the name of this excellent mother, No porque no fuese importante, not because it wasn't important, sino porque lo que su hijo quería era destacar las virtudes de ella. but because what her son wanted was to highlight her virtues. No le cause usted eso asombro, Doesn't that amaze you? que él alabe tanto a su madre y no mencione el nombre. That she praises his mom so much that he doesn't even mention her name. Pero esa es la razón. But that is the reason. Lo que él quería era destacar las virtudes de su madre. What he wanted was to highlight his mother's virtues. Aunque comúnmente quienes exponen de este pasaje bíblico Although those who commonly present this passage se inclinan más a hablar de los versículos del 10 al 31. are more inclined to speak about verses 10 through 31. Óigame, ¿cuántos mensajes hemos escuchado de Proverbios del 10 al 31? How many messages have we heard of Proverbs 31 from verses Mucho, 10 ¿verdad? to 31? Many, Mucho. many. No obstante, However, no debemos perder de vista los versículos del 1 al 9. we should not lose sight of verses 1 through 9. ¿Por qué? Why? Porque en ellos se encierran las contundentes razones que forman el fundamento de lo que se expone en la segunda parte del capítulo. Because in them are enclosed the overwhelming reasons that form the foundation of what is presented in the second part of this chapter. Del 10 al 31, Verses 10 through 31, lo que expresa what it expresses es algo que depende de los versículos del 1 al 9. is something that depends on verses 1 through 9. Si no hubiera existido lo que dice del 1 al 9, If there had not existed what it says in verse 1 through 9, les aseguro que no hubiera existido lo que dice del 10 al 31. I assure you that what it says in verses 10 through 31 would never exist. Mientras que en la segunda parte de este capítulo While in the second part of this chapter, se resalta su diligencia como esposa y madre hacendosa it highlights her diligence as a wife and hardworking mother y cuya personalidad whose personality es más excelente y valiosa que las piedras preciosas. is more excellent and valuable than precious stones. Por otro lado, On the flip side, la primera parte del capítulo the first part of the chapter nos la revela reveals her to us como una madre de profunda espiritualidad, as a mother of profound spirituality, cercana al corazón y a la boca de Dios. close to the heart and mouth of God. Y es precisamente de esa cualidad, And it is precisely of that quality de esta madre, of this mother de la que nos enfocaremos en el mensaje en esta gran ocasión. that we will be focusing on in this message on this great occasion. Los valiosos factores que allí se destacan The valuable factors that stand out there son modelo para todas las madres del día de hoy. are a model for all the mothers today. Por lo tanto, Therefore, invito a todas las madres aquí presentes I invite all the mothers present here y a las que me escuchan a través de los medios and those that hear us through the means a reflexionar to reflect y a apropiarse de dichos factores, and grab hold of said factors los cuales le ayudarán which will help you a continuar con eficacia su tarea maternal. to effectively continue your maternal task. Así que pasemos a considerar aquello So let us go and consider that de lo que Dios ha de hablarnos al respecto which God shall speak to us in a respects través de este mensaje. through this message. La madre The mother del consagrado a Dios. of the consecrated to God. La madre del consagrado a Dios The mother of the consecrated nos one to God. enseña este capítulo This chapter teaches us que era una mujer poseedora del oráculo divino. that she was a woman that possessed the divine utterance. Me gustó mucho ese término oráculo.
I like very much that term utterance. El término profecía es más común para The nosotros, term prophecy is more common for us, pero oráculo tiene un sentido especial. but utterance has a special sense. Y nos dice el diccionario de la Real Academia, el diccionario de I español. got it right. And the Spanish Real Academy Dictionary says, Yo había dicho que no iba a decir el nombre, pero Yeah. se me salió. Nos dice acerca de la palabra oráculo lo siguiente. this dictionary says regarding the word utterance, the following. Oráculo, de acuerdo allí, According to this, the oracle es la respuesta que da Dios o por sí mismo o por sus ministros. is the answer that God gives either through himself or by through his ministers. Si hay una respuesta, If there is an answer, significa que antes hubo algo que destacó o permitió que hubiese una respuesta. it means that there was something that highlighted or allowed for there to be a question, Lo que indica que esta fue una mujer which indicates that this was a woman que inquirió de Dios, that inquired God, que buscó de Dios that seeked God, una respuesta de Dios, or looked for an answer from God, una palabra a word que Dios diese, that God could give, fuese a través de él whether it was through by o himself fuese a través de ella. or through her. Y nota que oráculo dice una palabra que Dios da por sí mismo o por medio de un ministro. And notice that utterance means a word that God gives through himself or through his ministers. De manera que eso ya le va dando a la madre una tonalidad de ministerio. So in other words, that starts giving the mother a tone of ministry. Yo quiero que las madres entiendan aquí I want mothers to understand here que tú tienes una tarea mayor que no solamente ser madre, that you have a greater task than just being a mother, que tu función that your function lleva una tonalidad para Dios muy importante. carries a very important tone for God. Y que es importante que comiences a verte And it's important for you to see en yourself tu casa in your home, y especialmente para tus and hijos especially for your children, como una ministro de Dios. as a minister of God. ¿Qué significa esto de que Dios dé la palabra a través de alguien? What does this mean? That God may give a word through someone, Aplicándolo ahora a la madre, applying it now to the mother, que para su hijo that for her son, ella vino a ser algo más que una progenitora. she came to be something more than just a parent. Fue una madre She was a mother que buscaba y extraía de Dios that searched and extracted from God el qué decir the what to y say el cómo instruir a su hijo amado and the how to instruct her beloved de son acuerdo a la voluntad de in Dios. accord with God's will. Esto es importante. This is important. Una costumbre natural de las madres A natural custom of a mother es el dar consejo a los hijos. is to give advice to the children. Y muchas veces esos consejos vienen a través de regaños. And many times those advice come through scoldings. A las madres los regaños se les salen solitos. Scoldings just pop out of the mothers on their own. Y las madres están pendientes a todo de los hijos. And mothers pay attention to everything regarding their children. En el comer, en el vestir, How they eat, how they en el drink, how they levantar, eat, en el acostar, how they eat, how they drink, dress, how they get up, how they go to bed, en la conducta, their conduct, en las actitudes, their attitudes, en los their estudios, studies, en todo. everything. Algo siempre la madre tiene que decirle en cualquier área de la vida de los hijos. The mother will always tell the children something regarding their life, Aunque estén casados, even if they're married, aunque tengan hijos, even if they have children. porque madre es madre toda la vida. Because a mother is a mother all her life. En estos días enseñaron en un canal de Puerto Rico A few days ago, in a TV channel from Puerto Rico, they showed, y estaban saludando a las madres de algunas de las artistas o personas que presentan programas en ese canal. they were greeting or acknowledging mothers that present
shows on that TV Y program. una de estas presentadoras And one of these show hosts, estaba con su mamá. she was with her mother. Entonces la presentadora es más alta que su mamá. So the lady is taller than her mom. Y la que lo estaba entrevistando decía, mira, y eres más alta que la mamá. And the one that was interviewing her was saying, well, look, you're taller than your mom. Y la mamá dijo, ella será más alta, pero nunca va a estar por encima de mí. And the mother says, she may be taller than me, but she will never be above me. Madre es madre hasta el fin. Mother is a mother to the end. Así que las madres siempre tienen algo que decir. So mothers always have something to say. Dicen amén los hijos. So the children say Amén. amen. Amen. Pero lo importante es que la madre But what's important is that the del mother, rey que estamos hablando aquí, the mother of the king that we're talking about here, ella sabía que siempre algo iba a tener que decir a su hijo. she knew that she would always have to say something to her son. En algo de la vida de él lo iba a tener que aconsejar She was going to have to give him advice in something of his life o regañar, or rebuke him. pero ella dijo algo. But she said something. Antes de yo decirle algo a él, Before I say something to him, voy a ir primero delante de Dios. I will first go before God. Voy a buscar conocer la voluntad de Dios. I will seek to know God's will. Y voy a buscar conocer cuál es la palabra de Dios que debo darle a él. And I will seek to know what is God's word that I should give to him. Madre, en esta hora Mother, today, te digo esa declaración de Dios. I tell you that declaration of God. Siempre vas a tener que decirle algo a tu hijo. You will always have to tell something to your child, Incluye tu hija, your son or your daughter, o tu nuera, o tu yerno, or your in-laws, your son-in-law or daughter-in-law, porque vienen a ser hijos tuyos también. because they come to be your children as O well. tal vez a tus nietos, porque perhaps- vienen a ser hijos tuyos Or también. perhaps your grandchildren because they become O your children as well. bisnietos. Or great-grandchildren, O or tataranietos. Y great-great-grandchildren. siga por ahí la lista. And the list continues. Pero preocúpate, madre, But worry de tomar tiempo primero en la presencia de Dios. of first spending time in God's presence. ¿Qué te preocupa de tu hijo? What worries you of ¿Qué your te child? preocupa de tu hija? What worries you of your son or ¿Qué daughter? quisieras decirle? What would you want to tell them? No se lo diga únicamente desde tu intelecto Don't tell them only from your intellect o producto de la tradición en la que te criaron. or from out of the product of the tradition you were raised Te in. aseguro I assure you que algo Dios tiene que decirle a ese hijo acerca de lo que le está pasando. that God has something to say to that son regarding what's happening to him. Acércate al corazón de Dios. Get close to God's heart. Acércate a la boca de Get Dios close to God's mouth para saber cuál es la palabra que Dios quiere que se le dé. to know what is the word that God wants to be Por given. eso, That is why las palabras de esta madre this mother's words no eran meramente consejos o enseñanzas de una were madre, not merely advice or teaching of a mother, sino una de profeta de Dios. but that of a prophetess of God. Este hombre dice, This man said, ahora rey, now a king, las palabras que me dio mi madre the words that my mother gave no me, fueron únicamente palabras they were not only words de una madre, of a mother, fueron profecía, they were a prophecy. fueron oráculos de Dios. They were an utterance of ¿Qué quiere God. decir eso? What does this mean? Este hijo se sintió ministrado por su madre. This son felt ministered by his mother. Madre, conviértete en ministro para tu hijo. Mother, become a minister for your child. Alguien que le ministra Someone that may minister conforme a la voluntad de Dios. conforming to God's will. No asfixies a tus hijos Don't suffocate your children con las palabras que a veces se las da desde tu frustración with the words that sometimes you give to them out of frustration o bajo coraje or out of anger o quizás con gozo o alegría excesiva. or perhaps with excessive joy or happiness. Sé madre del rincón secreto. Be a mother of the secret place. Tiempo atrás hablé de
el lugar secreto. Time ago, I spoke about the secret place. E invité a la congregación And I invited the congregation a ser gente del lugar secreto, de intimar con to Dios. be a people of the secret place, of having intimacy with God. Madre, en esta hora, Mother, today, no busques solo unción, don't only seek anointing. no busques solo dones del Espíritu Santo. Don't only seek gifts of the Holy Spirit. Busca también dirección de Dios para tus hijos. Also seek direction of God for your Y children. cuando te sientes a hablar con ellos, And when you sit down to talk to que them, tu hijo o tu hija sienta que le estás dando palabra de Dios. that your son or your daughter may feel that you're giving them Porque word te of aseguro God. algo, Because I can assure something ellos to you. saberán, aprenderán a diferenciar. They will know and learn how to differentiate. Cuando es mami la que habla When it is mom o talking, cuando es Dios la que habla a través de mami. or when it is God speaking through mom. Recuerda, Remember, tus palabras como madre your words as a mother tal vez tengan cierto efecto en la vida de tus hijos. perhaps have a certain effect in the lives of your children. Pero las palabras de una madre que es profeta de Dios hacen lo imposible posible. But the words of a mother who is a prophetess of God make the impossible possible. Sé madre con palabra de Dios en la boca. Be a mother with word of God in your mouth. Pero para eso hay que ir al lugar secreto. But for this we must go, or you must go to the secret place. Recuerdo los momentos I remember the moments en que mi esposa in which my wife llamaba a alguno de los hijos aparte. would call Junito aside. Y ellas están aquí, y ellos están aquí, lo pueden testificar. They are here and are able to testify it. Todavía lo hace. And she still does it. Y cuando ella los llama aparte, And when she calls Junito aside, ellos saben que ella viene con una bola más de 100 millas de velocidad por el centro del plato. he knows that she's coming with a 100-mile-an-hour fastball right down the plate. Porque ella no los llama por llamarlos. Because she doesn't call them just to call Ella them. conversa con ellos todo el tiempo. She has conversations with them all the time. Porque mis hijos y su madre tienen una buena relación. Because my children and their mother have a good relationship. Son hijos y son amigos. They are children and friends. Pero cuando tiene que hablarle como mujer de Dios, But when she has to speak to them as a woman of God, ellos saben cuando mami me está llamando, ¿qué le habrá puesto Dios en su corazón? they know when mom is calling me, what has God placed in her heart? ¿Cuántas veces has llamado a tu hijo al lugar secreto como mujer de Dios? How many times have you called your child to the secret place as a woman of God? No solo para regañarle, Not just to rebuke or scold sino them, para decirle, así dice Dios. but to tell them, thus says the Lord. Permítame darle este dato de interés. Allow me to give you this fact of interest. La persona poseedora del oráculo The person that was in possession of the utterance era alguien a quien todos escuchaban con respeto y veneración was someone who everyone listened to with respect and reverence por su mucha sabiduría y doctrina. because of their much wisdom and doctrine. Me gusta el término venerar I like the term reverence porque significa because it means respetar en sumo grado to respect a person at a high grade a una persona por su santidad, because of their holiness, por su dignidad because of their dignity, o grandes virtudes. or great virtues. Si eres alguien con oráculo, If you are someone with utterance, mandatoriamente deberás ser una persona de santidad. you should mandatorily be someone of holiness. Serás alguien de dignidad You should be someone of dignity y alguien de grandes virtudes. and someone of great virtues. Porque una mujer que busca el rostro de Dios Because a woman that seeks God's face, a conciencia para ser ministro de sus hijos, aware or wanting to be a minister to her children, fluirán en ella los dones del Espíritu Santo. the gifts of the Holy Spirit shall flow in her. Palabra de ciencia, The word of sign palabra knowledge, de sabiduría, word of wisdom, discernimiento del Espíritu Santo. discernment of the Holy Spirit. Y cuando fluye en eso, And when that flows,
Te aseguro que por más sinvergüenza que sea tu hijo, I assure you that no matter how knucklehead your child may be, si tuviera milagro diría amén. there we go. My mom would say amen. Not anymore. Antes de antes. Years ago. Pero tus hijos sabrán But your children shall know que tienen como madre una mujer santa de Dios. that they have for a mother a holy woman of God. Una mujer que solamente se arregla y se ve bonita, Not just a woman that fixes herself and looks pretty, que va al gimnasio para cuidar su figura, that goes to the gym to care for her figure, o que mantiene una dieta para mantenerse bonita, or keeps a diet to remain pretty. sino que sobre todo adorno que se ponga, But beyond any decoration she may y have, sobre cualquier mejor figura que tenga, and beyond any good figure that she may hay una have, belleza que sale de ella. there is a beauty that comes Y es from la her. belleza de la And santidad that is the beauty of y de la holiness dignidad espiritual and the spiritual dignity que está fluyendo en ellas y a través de that ellas. is flowing in her and through her. Por eso, That is why el peso de las palabras de esta madre de Rey Lemuel the weight of the words of this mother, King Lemuel's mother, consistió consisted of en que su vida de santidad y consagración that her life of holiness and consecration avalaron las instrucciones que de parte de Dios ella le daba. endorsed the instructions that she gave him from God. Note que él lo que está aquí resaltando es primero la palabra que ella le dio. Notice that what he is highlighting here is first the word she gave him. Antes de hablar de las virtudes otras de ella, Before talking about the other virtues she él had, puso en primer lugar el valor de las palabras que ella le dio. he placed in first place the value of the words that she gave him. ¿Por qué? Why? Porque para él eran palabras de peso. Because for him they were words that had weight. Pero ¿sabe por qué tenían peso? But you know why they had weight? Porque las palabras que ella le daba Because the words that she gave him eran garantizadas por la clase de vida que ella vivía delante de Dios y delante de su hijo. the words were guaranteed by the kind of life that she lived before God and before himself. Oye, es triste cuando una madre le quiere hablar a Dios de su hijo, pero ella no vive la vida. It's sad when a mother wants to talk to God about her son's life, but she doesn't live the life. Ahora me dice que busque de Dios, Now she tells you to seek God. pero ¿cuántas veces la oigo en casa hablando de las cosas que pasan en la iglesia y del pastor y de cosas que suceden por allá? But how many times I heard her talking at home about the things that happen at church, about the pastor, and everything else that happens. O quejándose por esto, o quejándose por aquello otro. Or complaining about this or complaining about that other thing. Y ahora me quiere dar consejo de Dios. And now she wants to give me advice Si se from la God. pasa peleando en la casa, She's always fighting at home. un día me dice que soy demonio, One day she calls me a demon. un día dice que soy lo peor que ella pudo haber parido, One day she calls me the worst thing she could ever give birth to. y ahora me quiere hablar de Dios. And now she wants to talk to me about No, God. eso no tiene sentido. That makes no sense. Eso es un mensaje doble. That's a double message. Pero este hombre But this man sintió que su madre le amó felt that his mother y loved lo him valorizó como hijo, and valued him as a son, independientemente de cuál hubiera sido su conducta. independent of whatever his conduct may have been. Ese era su hijo That was her y son seguiría siendo su hijo para and siempre. would continue being her son Y ella lo forever. habría de amar para siempre. And she would love him forever. Y como quería el bien para And él, because she wanted good se for him, consagró a Dios. she Y consecrated to cuando God. le hablaba a él, And when she spoke to sabía him, que su vida apoyaba en las palabras que ella le daba. she knew that her life supported the words that she gave him. Que cuando le hable de Dios a tus hijos, That when you speak to God when you speak to your children about God, tu vida apoye las palabras que le das. that your life may support the words you give them. Porque será cuando único tus palabras tendrán sentido para él. Because it will be when your words only make sense for them. Porque saben que vienen de una mujer que es respetuosa de Dios Because they know that the words come from a woman that is respectful before God y merecedora del respeto de sus hijos. and deserving of the respect of her children. Segundo, Secondly, la madre del consagrado a Dios the mother of the one consecrated to God logró la consagración de su hijo Lemuel. achieved the consecration of her son Lemuel. Cuando estaba pensando en esto, dije, wow, cómo me gozo con esto. When I was thinking about this, I was like, man, I just rejoice in this.
El nombre Lemuel The name Lemuel, significa, de acuerdo al diccionario bíblico, according to the biblical dictionary, consagrado a Dios. means consecrated to God. Y su nombre nos da a entender lo siguiente. And his name allows us to understand the ¿Por following. qué ella le puso este nombre Lemuel a su hijo? Why she gave her son the name Lemuel. Nos dice esto, This tells us que desde el vientre de su madre, that from his mother's womb, ella decretó she decreed que su hijo sería uno consagrado a Dios. that her son would be someone consecrated to God. Y por eso escogió ese nombre. That is why she chose this name. Yo me imagino I can imagine que en aquel entonces no había las máquinas para decir si es varón o hembra. that back then they didn't have the ultrasound machines to detect if it was a boy or a girl. ¿Se acuerdan cuando decían que era nene porque si la barriguita era así, y si era nena si la barriguita era de esta otra manera? Remember when they would say it's a boy because your belly was out to here, or it's a girl because your belly was out to here? No había las máquinas para decir. They had no ultrasound machines to Yo tell. no sé si Dios les reveló que era un varón. I don't know if God revealed to her that it was going to be a boy. Pero si al momento ella no sabía el sexo, But in fact, the moment she didn't know the sex of the baby, me imagino que digo dentro de su corazón, I can imagine that she said inside her, from within her heart, si es un varón, if it is a boy, no le voy a poner Ricky Martin. I would not name him Ricky Martin. Sí, porque hay muchas madres buscando nombres para los hijos, a ver si dice, para relacionarlo con X artista. Yeah, because there's a lot of mothers looking for names for the children to relate them to this artist. Pero ella no dijo, yo lo voy a relacionar con un artista. But she didn't say, I'm going to relate him to an artist. Yo lo voy a relacionar con Dios. I will relate him to God. Qué enseñanza, ¿verdad? What a teaching. ¿Qué tú estás poniendo en la vida de tu hijo aún desde antes de nacer? What are you placing in the life of your child even before Piensa they en, are las born? piensa en las embarazadas, qué nombre le van a poner a su hijo o hija por nacer. Those that are pregnant or will become pregnant, think about the names you will name your child. Ella dijo, se va a llamar Lemuel. She said he will be named Lemuel. Porque yo declaro, Because I declare desde que está en el vientre, from within my que womb este hijo mío that this son of va a mine ser uno consagrado a Dios. will be one consecrated to God. Yo quiero decirle a las madres I aquí want to hoy tell the mothers here today que hay poder en los decretos unidos de una madre. that there is power in the anointed decrees of a mother. Si eres una mujer de Dios, If you are a woman of que God busca el rostro de that Dios, seeks God's que face, busca palabra de Dios para tus that hijos, you seek a word of God for your hay children, poder de Dios en tu boca. there is power of God in your mouth. Y la palabra que salga por tu boca será poderosa. And the word that comes out of your mouth shall be powerful. Es tiempo que te veas como una mujer de autoridad en Dios. It is time for you to see yourself as a woman of authority in God. Ay, pastor, que mis hijos. Oh, pastor, my children. No, quítate esa bobera de encima. No, take that foolishness off of you Y reclama tu lugar. and reclaim your place Y ponte en tu lugar. and stand in your place. Yo soy una mujer de Dios. I am a woman of Yo God. soy una madre de I Dios. am a mother of Yo soy una God. mujer del lugar secreto. I am a woman of the En mi secret vida place. fluye la unción del Espíritu Santo. The anointing of the Holy Spirit En mi flows in vida my fluye life. la autoridad del Espíritu The Santo. authority of the Holy En Spirit mi vida flows in my fluye el life. poder del Espíritu The Santo. power of the Holy Yo Spirit no sé flows in my cuántas life. madres pueden levantar la mano en esta hora I don't know how many mothers can lift their y hands decir now en mi vida fluye la unción del Espíritu Santo. and are able to say the anointing of the Holy Spirit flows in my life. Si hay autoridad de Dios en ti, If there is authority of God in you, en tu boca hay autoridad. there is authority in your mouth. Esta madre en Panamá, This mother in que Panama, no es la hermana panameña de aquí de la iglesia, and not our Panamanian sister, pero una de allá. but a sister from over there. Recuerdo con mucho cariño esta historia I remember with this story. que le escuché de testimonio de su pastor. I heard it as a testimony from her pastor. Esta madre, su hijo le servía al Señor, This mother's child served God, pero llegó a una edad adolescente como le pasa a muchos hijos but reached an adolescent age like it happens to many children.
y se apartó del Señor and he separated from God. y Or se he left dejó God. influenciar por las amistades. And he allowed himself to be influenced by his friends Y ya no quería saber de la iglesia, ni de Dios, ni de nadie. and wanted to know nothing about church or anybody else. Y ella fue donde el pastor, She went to the pastor llorando. crying, Pastor, necesito que me dé un consejo. Pastor, I need you to give me an advice Y necesito que ore por mí. and I need you to pray for me. ¿Qué pasa, hermana? What's going on, sister? Mi hijo se apartó de los caminos del Señor. My son has left the ways of the No Lord, quiere saber de la casa de Dios. wants to know nothing No about quiere God's saber house, nada de Dios. wants to know nothing about Yo God. no sé qué hacer. I don't know what to do. ¿Sabe lo que le dijo el pastor? You know what the pastor told her? Él se apartó del Señor. He left the Lord. Devuélvalo al camino del Señor. Return him to the Lord. Pero ¿cómo es eso? But how do I do this? Pare de llorar. Stop crying. Pare de sufrir. Stop suffering. Y no estoy hablando del grupo religioso. And I'm not talking about the religious group. Deje de lamentarse. Stop lamenting Porque su hijo se apartó. because your son has left the Lord. Porque el enemigo se lo llevó fuera. Because the enemy took him out. Arrebáteselo de las manos del enemigo y devuélvalo a Dios. Snatch him from the hands of the enemy and return him to God. Pero ¿cómo lo hago? How do I do this? Vuélvase una guerrera de Dios. Become a warrior of Y God haga guerra espiritual por su hijo. and do spiritual warfare for your son. Métase al cuarto de su hijo Go to your son's bedroom y ponga las manos donde él duerme. and lay your hands wherever he sleeps Y declárelo hijo de Dios. and declare him a son of Declárelo God. siervo de Dios. Declare him a Y servant of declare God. que Satanás lo suelta, que las cadenas se rompen, las ataduras se sueltan. And declare that Satan releases him, that the chains and bondage release him. Reclámelo para el reino de Dios. Reclaim him for the kingdom of God. Átelo a Cristo. Bind him to Christ. Ponga las manos sobre su ropa en el Lay closet. your hands upon his clothes in the closet Y reclámelo. and reclaim him. Mira, aquella mujer se secó las lágrimas That woman dried up her tears. y se pintó así como Rambo. And she painted her face like Rambo. Y se amarró el pañuelito como Rambo. And she tied the bandana. Y dijo, se acabó el lloriqueo. She said, crying is over. Con lloriquear no resuelvo nada. Being a crybaby, I will resolve Pero en nothing. guerra espiritual puedo lograr muchas cosas. But in spiritual warfare, I can accomplish Hay many things. autoridad en mi palabra. There is authority Hay in my word. autoridad en mi palabra. There is authority Hay in my poder word. en mi palabra. There is power Porque in yo my soy word. una hija de Because Dios. I am a El daughter of Espíritu God. Santo está en mi vida. Holy La Spirit is in my autoridad life. del Espíritu Santo. The está en mí. authority of the Holy Spirit is in my life. Ah, Se metió a aquel cuarto She went to that bedroom y empezó a ungir la cama and she started to anoint the y a bed reclamarlo and reclaim him todos los días. every single day En el nombre de in Jesús. the name of Jesus. Vuelve al Señor. Come back to the Lord. Vuelve al Señor. Come back to the Lo Lord. veré en la casa I de will Dios. see him in the Lo house of veré God. adorando a Dios. I will Lo see him veré worshiping sirviendo God. a Dios. I will see him serving Será un God. instrumento para la You gloria shall de be an Dios. instrument for the glory of God. Ponía las manos sobre la ropa. She would lay her hands upon the clothes. Y cuando oía cosas negativas que hacía en la calle, And when she heard the negative things he did in the streets, en vez de ponerse a llorar, en lugar de ponerse a llorar, ok, te está llegando la palabra. instead of crying, Le decía al diablo, she would say, devil, te estoy diciendo que estás perdiendo terreno. I'm telling you you're losing ground. Te estoy diciendo que no es tuyo. I'm telling you he is not yours. No importa lo que intentes en él o contra él. Doesn't matter what you try in him or against Se te him. está acabando el tiempo. Your time is running out. Y te digo algo, And I'll tell you something. no lo vas a destruir. You would not destroy him. Su alma no se va al infierno. His soul will not go to hell. Porque la gloria de Dios la declaró sobre su vida. Because I declare God's glory upon his life. Por el poder en el decreto de una madre. Power in the decree of a mother.
Llegaron unos hermanos un día a su casa, Some brethren arrived to her church, una familia, a family, y se sentaron para almorzar. and they sat to have lunch. Y el muchacho tenía hambre y bajó también para comer. The young man was hungry and he came down to eat as well. Para que tú veas que Dios obra por senderos misteriosos. So that you may see that God works in mysterious ways. Y la oración y el clamor de una madre no queda en el vacío. And the prayer and crying out of a mother does not remain in the emptiness. Ni la fe de una mujer guerrera se queda en el vacío. Neither does the faith of a warrior woman remain in the emptiness. No, la madre no está haciendo un ridículo cuando está haciendo guerra espiritual. The mother is not doing something ridiculous when she's performing spiritual Aunque warfare. el diablo quiera hacerte ver que eso es algo ridículo. Even if the devil wants to make you see that it is something ridiculous. Recuerda que lo de Dios es locura para el mundo. Remember that of God is craziness to the world. Pero hay poder en Dios y sabiduría de Dios. But there is power in God and wisdom of God. Y bajó el muchacho The young man came down. y está la familia. The family is there. Y ella le pide a la familia que dirija la oración por los alimentos. She asks the visiting family to say grace over the food. Mire, ore por los alimentos. Listen, say grace for your food. No diga, Señor, lo que te dije ayer, aquí te digo, oye. Don't say good food, good meat, good God, let's eat. Pero entonces esta familia le pidió a su niño que dirigiera la oración por los alimentos. But then this family asked her son to say grace over the food. Y cuando aquel niño comenzó a orar, When that child began to pray, las palabras de oración de aquel niño the words of prayer of that child comenzaron a penetrar en el corazón de aquel muchacho. began to penetrate the heart of the lady's son, Un niño. a child. Dios usa lo que tenga que usar. God uses whatever he has to use. Y no es que un niño sea menos. And it's not that a child is lesser. Y aquellas palabras comenzaron a penetrar. Those words began to penetrate. Y allí en la mesa aquel muchacho comenzó a llorar. And there at the dinner table, the young man began to cry. Y allí en aquella mesa, And there at that en dinner aquella table, cena, at that lunch, reconcilió su vida con he Jesucristo. reconciled his life with Jesus Christ. Y después llegó con su madre al templo para adorar y servir al And then he Señor. went to the temple with his mother to worship and serve God. Hay poder en el decreto de una madre consagrada. There is power in the decree of a consecrated mother. Óyeme, Listen to me. que el diablo sienta el impacto de las palabras de autoridad que salen de tu boca. That the devil may feel the impact of the words of authority that come out of your mouth. My God. Fue consagrado por palabra de declaración de su madre. He was consecrated out of a word of declaration up from his mother. Pero también But also, fue consagrado he was consecrated porque su tarea instructiva de consagración a su hijo, because her instructive task of consecration for her son, oye bien, listen carefully, no fue una improvisada, was not improvised, sino una conforme a la dirección del Dios del cielo. but one conforming to the direction of the God of heaven. Por eso sus palabras That is why her words no eran meramente consejos, were not merely advice, sino oráculos de Dios. but an utterance of God. Y así lo entendió, y así lo entendió, y así lo recibió su hijo Lemuel. And it was understood, and it was felt, and it was received by her son Lemuel. No trates de instruir a tu hijo simplemente así, porque así se crían los hijos. Don't try to instruct your children simply in a certain way because that's how children are raised. Cada hijo tiene su personalidad Every child has his or her own y personality es diferente del otro hijo. and is different from the other child. De manera que no los puedes tratar igual, So you can't treat them the same. ni los puedes instruir igual. Neither can you instruct them the same. Cada cual tiene sus virtudes y cada cual tiene sus debilidades. They have their own virtues and weaknesses. No le digas al menor, mira a tu hermano mayor como es, ¿por qué tú no eres como tu hermano mayor? Don't tell the younger one, look at your older brother, why can't you be like the older one? Porque es que no son iguales. They're not the same. Dios no te dio un molde para que todos sean idénticos.
God didn't give you a molding so that they could all be identical. Porque aún los hermanos gemelos tienen ADN diferente. Because even twin siblings have different DNA. Instrúyelos Instruct them con la palabra y la dirección que Dios te da para ese hijo. with the word and direction that God gives you for that specific Cómo child. consagrarlo a Dios. How to consecrate them Cómo to God. dirigir sus pasos How en el to Señor. guide their steps in the Lord. Porque con cada uno de tus hijos Because with each of your children, también Dios tiene un propósito diferente. God also has a different purpose. Escucha esto. Listen to this. Ninguno de tus hijos None of your children nació was born para ser figura decorativa to be a decorative piece o para ser estorbo. or to be a disturbance. Tus hijos todos, All of your children, sobre de ellos descansa un propósito de Dios. upon them rests a purpose of God. Y la primera persona que tienen para ayudarlo a encaminar en ese propósito eres tu madre. And the first person that they have to guide them in that purpose is you, mother. Por eso tienes que buscar la instrucción That is why you have to que seek le ayudará a él a consagrarse a that Dios. is why you have to seek the instruction that will help them to consecrate to God. Madre de Dios, Mother of God, por amor entiende esto. Por amor understand entiende esto. this, please. Yo sé que como madre tú aspiras que tu hijo sobresalga en la vida, I know as a mother you aspire or desire for your child to que excel tenga in una life, buena profesión, to have a good profession, que tenga un buen trabajo. to have a good job. Pero qué tal si tiene todo eso y pierde su alma. But how about if they have all of that but they lose their soul? No te preocupes únicamente por lo académico de él o de ella. Don't only worry about their academics. Preocúpate por su vida espiritual. Worry about their spiritual life as well. Y según le dedicas tiempo y esfuerzo a su vida de estudiante y de profesional, Just as you dedicate time and effort to their life of student, dedícale también tiempo a la vida espiritual de él o de ella. also dedicate time to their spiritual life. Siémbrale la palabra, Plant the word, siémbrale la enseñanza, plant the teaching, ayúdalo en su consagración. help them in their Que consecration. desde niño aprenda a amar a Dios, That as a child they may learn to love que God, encuentre deleite en servir a Dios, that they may find delight in serving que God, ame la casa de Dios, that they may love God's que house, honre a Dios, that they may honor God. porque cuando crezca Because when they grow será old, un buen profesional, he will be a good pero también será professional, un buen siervo de Dios. but also a good servant of God. No trabajes solo para lo material. Don't only work for the material things. Madres sin conocimiento de Dios posiblemente lo harán, Mothers without the knowledge of God perhaps will do it, pero no madres que conocen a Dios, but not a mother that knows God, no madres que sirven a Dios. not a mother that serves God. No alejes a Dios de la vida de tu hijo. Don't separate God from the life of your child. No te llevo a la iglesia porque molestas en la iglesia. I don't bring you to church because you bother in church. Por eso no voy mucho a los cultos, That's why I don't come to church too porque often, me sacan de balance. because they get me out of balance. Pues balancéate delante de Dios. Well, get back into balance before God. Le di candela a mi mamá en el banco en la iglesia. I gave my mom a hard time at the church pew. Junito did. Éramos 6 en la banca con mami, 6 on the church pew, en escalerita. En escalerita. one right after the other. ¿Te ves Edwin ahí? You see Brother Edwin back there? Y Luis también. And Lewis as well. Dábamos candela en el banco, Fire on the pew. porque papi estaba tocando la guitarra. Because dad would play the guitar Y mami con 6 muchachos en la banca. and mom had the 6 children on the pews. Pero nunca nos dejó en la casa porque éramos 6. But she never left us at home because we were 6. A los 6 nos traía. She
brought all 6 of us. Y no había guagua que nos fuera a buscar para traernos al culto. And there was no church bus to go pick us up to bring us to church. Teníamos que caminar y buen trecho We had to walk and walk far de la parada 23 a la parada 22 de Santurce. from bus stop 23 to bus stop 22 in Eran Santurce. bloques y bloques y bloques de distancia. There was blocks and blocks and blocks of distance. Lloviera o Rain, hiciese sol, rain, hiciera frío o hiciera calor. rain or shine, hot or cold, snow. Parecía la gallina con los 6 muchachos. She looked like a chicken with 6 little chickens. La gallina. Huh? Oh, hen. Female chicken. Un problema si ves un pollo con 6 muchachos. Pero ¿dónde estamos hoy? But where are we today? Sirviendo al Señor. Serving the Lord. Porque nos enseñaron a amar la casa de Dios, Because we were taught to a love amar God's la house, obra de Dios, to love God's work, a amar a Dios, to love God, a servir a to Dios, serve God desde que éramos pequeñitos. from when we were small. Tus hijos no son molestia, Your children are not a disturbance. son una bendición de Dios. They are a blessing of God. Y sí, yo sé que hay que hacer un poquito de cosas con ellos ahí en la banca, And I know sometimes you got to pull some tricks over in the pew, pero no estás perdiendo el tiempo. but you're not wasting your time. Dale palabra de Dios. Give them word of God. Voy a concluir. I will conclude. Una sola conclusión. Go right ahead, brother. Pastor. Las palabras del rey Lemuel en este pasaje The words of King Lemuel in this biblical passage no solo son un elocuente homenaje a su amada madre, are not only an eloquent tribute to his beloved mother, más bien, better yet, escucha bien, listen carefully, son palabras de testimonio they are words of testimony del fruto efectivo of the effective fruit del oráculo con que le instruyó su madre. of the utterance his mother taught him. El capítulo comienza con una declaración afirmativa. The chapter begins with an affirmative declaration, Palabras del rey Lemuel, the words of King Lemuel, o mejor dicho, meaning palabras del consagrado a Dios. words of the one consecrated to God. Ciertamente, Certainly, como madres o padres, as mothers or fathers, no podemos crear una vida de consagración para nuestros hijos, we cannot create a life of consecration for our children, porque eso es algo personal y de su libre albedrío o voluntad. being that that is something personal and of their own free will. No obstante, However, sí es posible influenciarla, yes, it is possible to influence it, guiarla guide it, y ayudar a construirla and help build it por medio de nuestra consagración personal a Dios through our own personal consecration to y God, sobre todo and above all, estar cerca del corazón de Dios being close to God's heart y de la boca de Dios and God's mouth para extraer de Él in order to extract su from Him oráculo para la vida de nuestros hijos. His utterance for the lives of our children. Existe una auténtica e implicada realidad en todo lo hasta aquí expuesto, There exists an authentic and implied reality in everything presented up y es to la here, siguiente: and it's the following. Dios está en la mejor disposición God is in the best disposition de abrir su corazón of opening His heart a toda madre to every mother que desea acercarse a Él that desires to come close en to Him consagración in consecration para recibir de Él to receive from Him su oráculo divino para sus hijos. His divine utterance for her children. La madre de Lemuel Lemuel's mother decretó decreed desde que éste estaba en el vientre while he was still in her womb que él sería alguien consagrado a Dios, that he would be someone consecrated to y God. por ello And because of y this, por su consagración her consecration, se convirtió she became en profeta a prophetess con oráculo de Dios para su hijo. with utterance of God for her Por lo son. tanto,
Therefore, toda madre que escuche este mensaje every mother that hears this message debería decidir en esta ocasión should decide on this el occasion ser alguien to be someone con oráculo divino para sus hijos. with a divine utterance for her children, Que nuestros hijos también puedan testificar. that our children can also testify. Este es el oráculo del consagrado a Dios, This is the utterance of the one consecrated to God, con el cual fue instruido por parte de su madre. with which I was instructed by my mother. De esa manera, In this manner, nuestros hijos no solo serán buenos ciudadanos o our profesionales, children will not only be good citizens or professionals, sino también hijos e hijas consagradas a Dios, but also sons and daughters consecrated y to con un God, testimonio en su interior and with a testimony within themselves de que son precisamente eso, that they are precisely that, consagrados a Dios. consecrated to God. Un día, One day, mi madre y mi padre me trajeron al altar my mother and father brought me to the altar cuando era niño when I was a child para ser dedicado a Dios. to be dedicated to God. Pero fueron sus palabras But it was their words y su oración and their prayers cuando estuve apartado de Dios when I had separated from God las que me hicieron retornar a Dios. the ones that made me return to God. Y hoy saber que soy una persona consagrada a Dios. And to know that today I am a person that is consecrated to God. Pero no solo porque yo me he consagrado a But Dios, not only because I have consecrated to God, sino porque mi madre but because my mother hizo su tarea fulfilled her task como profeta de Dios as a prophetess of God para instruirme en la consagración. to instruct me in the consecration to God. Invito a toda madre I invite every mother a convertirse hoy en profeta de Dios para su hijo, to become today a prophetess of God en for their children, ministro de Dios para su hijo. to become a minister of God to their Le voy a children. pedir a las madres que se pongan de pie. I will ask all the mothers to please stand Todas up. las madres. All the mothers. Y a usted también que me escucha por los medios. And also you that hear us through the means. Usted madre, You mother. te invito a que ahí donde estés, I invite you there where you are te unas con nosotros en este acto. to unite with us in this act. Has tenido la bendición de ser madre. You had the blessing of becoming a mother. Tienes unos hijos maravillosos. You have marvelous children. Pero esos muchachos no solo necesitan que le des comida caliente, But those children don't only need for you to feed them warm food, que les des ropa o que cuides de su salud. to give them clothing or care over their health. Dios te puso God placed you por profeta para ese hijo, as a prophetess for that para esa child, hija. for that son or daughter. Escucha bien esto. Listen carefully to this. Un día Dios te va a demandar One day God will demand from you, si cumpliste tu rol como madre if you fulfilled your role as a mother, de mujer con oráculo de Dios para tu hijo. of a mother with utterance of God for their child. Por eso quiero orar a Dios. That is why I want to pray to Te God. voy a pedir And I will ask you que desde tu corazón that from within your heart, le digas a Dios, you may tell God, aunque lo haya sido hasta hoy, even if you've been so till today, si lo has sido vas a renovar, if you've been so, you will renew. pero si no lo has sido vas a comenzarlo a hacer. But if you haven't been, you will begin doing so. Vas a decirle a Dios, You would tell God, desde hoy from today on, seré profeta de tuya para mi hijo o para mi hija. I will be your prophetess for my son and my daughter. Hay una palabra que tú le quieres dar a mi hijo o a mi hija, There is a word that you want to give to my son or que my no va a daughter venir por ningún predicador, that will not come from any other preacher, no va a venir por ningún ángel. will not come from any angel. Tendrá que salir de mi boca. It shall have to come from my mouth. Pero ese día But that day, quiero que sea tu palabra y no la mía. I want it to be your word and not mine. Quiero que tu unción esté en mi boca. I want your anointing to be in my mouth. Y cuando ore por mis hijos, And when I pray for my children, sea por salvación, whether it's for salvation, sea por liberación, deliverance, o sea por sanidad, or healing,
o por lo que ore por él o por ella, or whatever I may pray for him or her, decretaré palabra de Dios sobre su vida. I will decree a word of God upon their Y life. el infierno será estremecido. And the hell shall be shaken. Y el cielo se abrirá para él o And the para ella. heaven shall open up for him or her. Porque declararé Because I will declare la palabra ungida que pones en mi boca. the anointed word that you place in my mouth. Cierra tus ojitos. Close your eyes. Pon la mano en tu corazón, por favor, madre. Place your hand on your heart. Porque yo sé que ama a tus hijos con todo tu corazón. Because I know you love your children with all your heart. Con esa conciencia de madre With that awareness of mother, que amas tanto a tus hijos, that you love your children so much. reconoce en este día que no puedes pasar por alto que eres profeta de Dios para él o para ella. Recognize today that you can't look over the fact that you are a prophetess for him or her. Díselo a Dios en esta hora. Tell God today, Seré profeta para mi hijo. I shall be a prophetess for my Seré son. profeta para mi hija. I will be a prophetess for my daughter. Buscaré en oración tu palabra, In prayer, I will seek your tu word, consejo your advice que deba darle a mis hijos. that I should give to my children. Y se lo daré con unción, And I will give to them with anointing, con autoridad. with authority. Y si el diablo se And levanta, if the devil rises, me levantaré como guerrera I will rise as a y warrior. pelearé por mis hijos. And I will fight for my Y children. declararé palabra de autoridad en tu nombre. And I will declare word of authority in your name. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, mira cada una de estas madres. get each and every one of these mothers. Tú le has dado la bendición de ser madre You have given the blessing, you've given them the blessing of being a mother. y has puesto bajo su cuidado And you have placed under their care un hermoso tesoro que se llaman hijos. a beautiful treasure called children, Tal vez se llaman nietos perhaps grandchildren, o or bisnietos great-grandchildren, o hijastros. or stepchildren. Los has puesto bajo su cobertura. You have placed them under their covering. Te pido en esta hora I ask you at this time que las ayude en su noble labor, that you may help them in their noble task, que sean mujeres del secreto tuyo, that they can be women of your secret, que busquen tu rostro, that they may seek your que busquen face, tu palabra, they may seek your word, que no solo regañen, that not only they may rebuke, sino que enseñen con autoridad del cielo, but they may teach with authority of con heaven, revelación del cielo, with revelation of con heaven, unción del cielo, with anointing of heaven, que sus hijos sientan that the children may feel que su madre es una ministro tuya para ellos that their mother is one of your ministers for them, y que tienen palabra tuya para ellos. and that they have word from you. Bendice a cada madre. Bless every mother. Las declaro en tu nombre, I declare them in your name, profetas tuyas, your prophetess, ministros tuyos, your ministers, con oráculo en su vida with utterance in their life, para la vida de sus hijos. for the lives of their children. En el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Amén. Amen. Y amén. Amen. Denle un aplauso al Señor en esta hora. Give the Lord a clap offering. A Dios sea la gloria. To God be the glory. Amén.